Ustedes probablemente estén pensando, Mava Pikoko esa norteamericana kasara. Hamba ere ha oi koape. Es una buena pregunta. Estoy aquí porque viví 3 años en Paraguay como una voluntaria del Cuerpo de Paz. Viví en una comunidad muy humilde en Coronel Oviedo. Y allí, así que soy una niña, tengo 28 años, pero todavía soy una niña. Yo tenía muchos amigos que eran niños allí. Y nosotros jugábamos, cocinábamos. A veces yo tenía niñas que dormían conmigo en mi casa haciendo una pijamada. Y muchas veces los adultos y los niños me hinchaban por tener piojo. Pero solo una vez. Y yo estoy aquí porque realmente admiro los niños, porque ellos siempre me apoyaban. Recuerdo una vez que tuve una mala experiencia en mi comunidad y me encerré en mi casa para llorar todo el día. Y vino una de mis amiguitas, Fátima. Ella tenía 10 años y ella golpeó en la puerta. ¡Andate!, le dije, estoy llorando. Y ella me dijo, ya sé, no me importa, abrí. Así son los niños de Paraguay. Ellos eran para mí mis hermanitos y hermanitas. Y por eso hago el trabajo que hago y por eso sé que no me voy a rendir. En Paraguay me preocupo por los niños, porque 1 de cada 5 mujeres y 3 de cada 5 niños sufren abuso. Los niños confiaban en mí y me decían muchas cosas. Por ejemplo, que mi papá tiró la tele a mi mamá anoche. Pero la violencia es una epidemia. No solamente pasa en la casa, sino también en las escuelas, en la calle, en todas partes. En mi comunidad teníamos un gran problema con los niños delincuentes. Muy chiquititos, pero hicieron muchas travesuras, pegaban a los otros niños y una vez persiguieron a las niñas por allí, gritando que les iban a violar. Muchos niños en Paraguay tienen miedo. Algunos tienen miedo de irse a la escuela. Otros niños tienen miedo de quedarse en la casa. Y muchos niños tienen miedo de los dos. Yo sabía que yo tenía que hacer algo, entonces como una voluntaria trabajé con la CODENI y la Secretaría de la Mujer en Oviedo, pero me di cuenta muy rápido que ellos no tienen los recursos para hacer bien su trabajo. Entonces decidí irme a los Estados Unidos para ganar más experiencia, aprender más por la gestión de los proyectos y después regresar a Paraguay para hacer algo más grande. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Empecé una organización, se llama Cero Violencia. Es una organización para prevenir la violencia a través del desarrollo social de los niños. Más adelante vamos a también trabajar con las víctimas para ayudarles para escapar de sus situaciones, pero sin un sistema legal muy fuerte es muy difícil hacer esa clase de trabajo. Entonces, por su parte, el Estado tiene mucho trabajo que hacer. Pero mientras, lo que nosotros podemos hacer es asegurar que la violencia no afecta a más personas. Entonces, ¿cómo se previene la violencia? Bueno, nosotros estudiamos varias estrategias de la Organización Mundial de la Salud. Estudiamos las estrategias que tenían más evidencia, especialmente en los países de bajos recursos. Al final, nosotros tuvimos que elegir entre 2 estrategias, uno para trabajar con los padres y otro para trabajar con los niños. Y yo tengo experiencia en Paraguay trabajando con los 2. Y les puedo decir ahora que te vas a un adulto con una idea para un proyecto
y el adulto te dice, dai kwai, haku iterai o kape. Los adultos son muy pilai. Pero hay niños acá, ¿no? ¿Alguien que tiene hijitos acá? ¿Sí? Entonces ustedes saben que los niños no son pilai, ¿verdad? Los niños son muy energéticos, muy creativos y tienen muchas ganas de cambiar. Entonces con ellos vamos a trabajar. Vamos a enseñarles un programa de desarrollo social. Muchos factores del riesgo que tiene la violencia son de la falta de autoestima, falta de motivación académica y falta de conexiones sociales. Atrás, sí. Nosotros vamos a trabajar con los niños para que sean líderes que son muy motivados y que digan no a la violencia. Pero muchas personas me dicen, Esther, los estudios que vos estudiaste son de otros países. Viste que esta clase de programa funciona en otros países. ¿Cómo sabes que puede funcionar en un país como Paraguay? Y les digo que sé que puede funcionar un programa así en Paraguay porque lo he visto funcionar en Paraguay. Ya les dije que un problema muy grave en Oviedo es con los niños delincuentes. Y las escuelas no sabían qué hacer. Los padres no sabían qué hacer porque los niños se portaban muy mal y después los padres les pegaban muy fuerte. Y después los niños se portaban peor y después los padres les pegaban más fuerte. Y al final a los niños no les importaba más porque ellos no tenían nada que perder. Y a mí personalmente me afectó ese problema porque por el problema de dos hermanitos muy violentos en mi clase, yo no podía enseñar. Entonces decidí ir en su casa con un experimento que muchos otros profesores me decían que no iba a funcionar. Pero igual me fui con un presupuesto, con una idea de un juego para jugar con ellos. Y les dije que cada día que se portaban bien, les iba a dar un sticker. Y después de ganar 50 stickers, yo les daría un premio. Y el programa funcionó. No 100%, no todos los días, porque no se puede poner una meta tan imposible a los niños, ¿verdad? Pero ellos sí intentaron y se soportaron mucho mejor todos los días. Pero no creo que ellos participaron por ganar un sticker. Para mí, ellos participaron porque por la primera vez en sus vidas, ellos tenían a alguien que les dio el amor, que trabajó con paciencia con ellos y que festejó con ellos sus logros, aún los logros más chiquititos, como haberse portado bien un día. Y al final, después de 50 días, después de que ellos trabajaron tanto por ganar 50 stickers, yo les pregunté qué querían para su premio. Y la única cosa que ellos me pedían era manzanas. 6 de ellas. El problema de violencia es muy grave, pero la solución no tiene que ser tan complicada. Solo lo que necesitamos para prevenir la violencia es paciencia, amor y tal vez algunas manzanas. Nosotros vamos a trabajar con los niños y vamos a enseñarles que los niños fuertes dicen no a la violencia.
Nosotros recién recibimos un premio de una organización que se llama D-Prize, que va a darnos los fondos para hacer nuestro proyecto piloto junio hasta septiembre en Paraguay. Y si ustedes se quieren involucrar, acá están nuestros datos, estamos muy emocionados, vamos a emplear a algunos profesores en el Coronel Oviedo para hacer un test de nuestro programa. Juntos, nosotros podemos crear un país más seguro para nosotros y para los niños. Gracias. Agüita.